bendiga. Bienvenidos a su iglesia en la casa. Este día vamos a conversar sobre el tema preparar el camino a Jehová. Y el texto bíblico que vamos a utilizar es Isaías 43. El texto dice lo siguiente: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. En los mensajes anteriores habíamos hablado un poco de lo que es el Evangelio de Juan, donde nos hace ver como una carta presentación de lo que es Jesús, presentándolo como el Hijo de Dios. Conversamos un poco de qué es lo que la gente decía de Jesús, conversamos también de lo que sus discípulos creían que era Él, y al final también en otro mensaje vimos lo que Jesús decía que Él era Él, ¿verdad? Los 7 yo soy de Jesús. En este día lo que vamos a ver es prácticamente a Juan el Bautista, el testimonio que él tuvo para preparar el camino de lo que es Jesús. Él fue el que preparó el camino de Jesús. Mencionábamos también de que Juan era como una persona que iba anunciando adelante de Jesús que venía el rey. Entonces él venía anunciándolo para que la gente le prestara atención y que supieran quién era él. Lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lógicamente lo presenta como Salvador. Cuando nosotros vemos acá en ese tiempo la labor que tenía realmente Juan era grande, o sea, no era un ministerio sencillo que le tocó que hacer, porque la Biblia registra, si nosotros vemos la Biblia tiene dos partes, una que es el Antiguo Testamento y el otro que es el Nuevo Testamento. Y se dice, según los historiadores, de que hay 400 años entre un testamento y el otro donde Dios guardó silencio. Se conoce como un periodo de silencio y soledad, donde de alguna manera no hubo palabra, aparte, digamos, algún profeta que hablara sobre lo que es Dios. No se tiene registros de que sea algún profeta escrito sobre un mensaje que Dios le diera. Entonces esos eran 400 años de silencio y soledad. Entonces cuando nosotros vemos esa parte de silencio de Dios ante el pueblo de Israel, realmente es duro que nosotros nos encontremos un momento sin escuchar palabra de Dios, porque, bueno, seguramente algunos de ustedes, desde que se levanta, uno trata de escuchar palabra de Dios, porque es lo que a uno lo nutre, es lo que uno lo llena. Entonces, sabemos de que la palabra de Dios nos da vida. Ahora, volviendo al punto, estamos diciendo que Juan el Bautista estaba señalando que venía un Salvador. Entonces, cuando nosotros leemos sobre la palabra del Salvador, a veces nos preguntamos: ¿el Salvador de qué? ¿De qué nos va a salvar? Y bueno, al principio vimos de que Dios creó a Adán y a Eva, creó al hombre a su imagen y semejanza, lo puso en el Edén. Sin embargo, a través del pecado, ellos perdieron esa imagen y esa semejanza. Dios en su misericordia, ellos quisieron tapar su pecado con hojas de higuera y se vistieron de hojas de higuera porque se sintieron desnudos, que era algo de que realmente sin el pecado no se ha dado ni cuenta que estuviesen en esa condición. Pero ya cuando el pecado entra a su vida, llegó mucho temor. Entonces llega mucho temor a nuestra vida y nosotros nos sentimos miserables. Nos cogemos de Dios como Adán lo hizo. Y bueno, Dios en su misericordia lo busca a ellos para poderles sacar de ese periodo de oscuridad que ellos estaban viviendo, separados de Dios. Entonces, cuando Él llega, les crea un vestido, los viste a través de la piel de un animal que lógicamente sacrificó. Y bueno, ellos entendieron, ¿verdad?, de que la forma de quitarse el pecado era a través de un sacrificio. Entonces, a través de eso, ellos vinieron haciendo sacrificios a Dios para limpiar su pecado, pero sabemos que era una forma temporal, porque el pecado no se podía solamente quitar de esa manera. Entonces era simplemente un símbolo que Dios había permitido dejarles para que entendieran que el pecado, la forma de quitarlo era a través del sacrificio de alguien. Entonces en su palabra nos dice de que la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros estamos destinados a morir, ¿verdad?, por el pecado, que nosotros, la Biblia nos enseña que no hay ningún justo, que todos somos pecadores, y lógicamente podemos llegar a limpiarnos solamente
a través de la sangre de ese cordero que se ofreció para sacrificio nuestro, o sea, en sustitución nuestra. Entonces, Juan tenía que anunciar de que venía ese Salvador, que venía a liberarnos de esos pecados que andamos nosotros acarreando. Entonces, cuando nosotros vemos en Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ellos estaban viviendo un periodo de lo que es la ley, en la cual se hace ver de que habían bastantes normas que ellos tenían que cumplir para poder estar a cuenta con Dios. Sin embargo, sabemos de que era algo difícil, que no se podía lograr, porque con una de ellas que no se cumpliese ya estaban en falta. Entonces venía Juan a anunciar ese periodo de la gracia que Jesús iba a conceder, en la cual ya no estaba en un sacrificio nuestro, sino que a través de aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Entonces la ley manifestó al hombre lleno de maldad y la gracia manifestó al Hijo lleno de bondad. Entonces Juan nos está haciendo ver esa parte, que ya venía el Hijo de Dios y que Él es el que nos iba a liberar de todos esos pensamientos, esos sentimientos. Cuando nosotros vivimos con pensamientos que nos roban la paz, sentimientos que también nos hacen sentir mal, o acciones que nosotros realizamos, prácticamente estamos viviendo en esclavitud. No estamos viviendo en la libertad que Dios quiere que nosotros vivamos. Y para ello necesitamos un Salvador que nos libere de esa esclavitud, que es Jesús, al cual Juan el Bautista estaba anunciando. Juan el Bautista se conocía como un predicador ambulante. Su ministerio prácticamente lo hizo en un desierto. Entonces él predicaba, era el precursor de Cristo, o sea, predicaba sobre la venida de Jesús. Y llegó un punto en el cual en su ministerio se creía que Juan el Bautista era el Mesías. Entonces vemos en la Biblia, se registra de que la gente creía que él era el Mesías esperado. Se creía que también era la reencarnación de Elías. En Malaquías 4:5 dice, se creía que era la reencarnación real de Elías. Entonces Juan el Bautista sabemos que es producto de un milagro, nació de una madre prácticamente ya en su vejez, unas personas estériles, y vino él, realmente era primo de Jesús, él nació 6 meses antes y vino para anunciar, o sea, el objetivo el plan que tenía Dios para él era que anunciara la llegada del Mesías, pero no era el Mesías. También Dios promete que iba a haber un profeta. Dios promete un profeta como Moisés, Deuteronomio 18, del 15 al 18. Entonces la gente estaba esperando a Moisés también. Lo confundían con Elías, con el Mesías, con Moisés. Dice la palabra también, profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Juan bautizaba contrario a lo que es la práctica de los fariseos, sin autoridad eclesiástica. O sea, Juan se puso a bautizar, él predicaba en el desierto, había mucha gente que le seguía, pero no tenía autoridad de los fariseos para poder hacer bautizos. Recordemos que el bautizo de Juan era único, no se hacía de esa manera. Entonces Dios envió a Juan a bautizar, se registra en Juan 1:33. No fue algo que él quisiese hacerlo por su parte de esa manera, sino que era un mandato de Dios, porque él también tenía como precursor que anunciar que había un bautizo previo, que es un símbolo que nosotros dejamos la vida anterior, en la cual nosotros estamos llenos de pensamientos, sentimientos, de acciones, o sea, pecado, que nos separan de Dios. Y a través del bautizo en agua, eso es dejado atrás, somos como sepultados dentro del agua, y nace una persona nueva, ya sin esos pensamientos, sin esos sentimientos y esas acciones. Entonces cuando vemos ahí, él anunciaba como precursor, él anunciaba ese bautizo en agua, pero sabemos de que no era el verdadero bautizo, porque el verdadero bautizo lo da Jesús. Entonces él es el que nos iba a bautizar con su Espíritu Santo. Entonces Juan era un precursor. Cristo, dice la palabra también, de que cuando mandaron a los fariseos, mandaron a unas personas a preguntarle a Juan que quién era él, a ver si era el Mesías, si era Elías, si era el profeta prometido, si era Moisés. Entonces él realmente, cuando le llegaron a preguntar, como él lo que les responde es de que él no era el Mesías, pero les dice de que Jesús ya había nacido
el Mesías ya había nacido y que andaba en medio de ellos. Lamentablemente ellos no lo percibían. Jesús andaba tan cerca, andaba en medio de ellos, pero ellos no lo percibían. Había una ignorancia espiritual. Entonces nosotros también, muchas veces en nuestra vida, debemos de preguntarnos, ¿cuántas veces Jesús ha estado en mi casa? ¿Cuántas veces Jesús ha estado en mi trabajo, en mis estudios, a la par mía, donde yo ando? A veces hasta el vehículo de uno cuando va manejando. Pero no nos damos cuenta de que Jesús está a la par nuestra, porque muchas veces estamos también con una ignorancia espiritual. Entonces debemos de estar atentos a los detalles de cómo Jesús se expresa. Entonces toda la gente de ese tiempo no lograron percibir que Jesús ya estaba con ellos. Y Jesús está con nosotros. En su palabra nos dice que donde estén dos o más reunidos, Él estará, ¿verdad? Si nosotros estamos reunidos para poder hablar sobre su palabra, para predicar la palabra de Dios. Entonces Juan era un profeta que lógicamente estaba haciendo un trabajo duro, un ministerio difícil que hacer. Después de 400 años de que no les hablaba a Dios, empezar él a traer esperanza, a traer esa palabra que el Mesías ya estaba con ellos. Entonces era un trabajo bastante importante. Pero recordemos que Juan el Bautista también era una persona como nosotros. O sea, no lo pongamos como un superhéroe, como por decir, ¿verdad?, el superprofeta, que la palabra registra que no había un profeta más grande que él. Pero también él tenía su condición humana, era igual a nosotros, simplemente que se dispuso a servir a Dios. O sea, él tuvo temores. Él, por predicar la palabra, sabemos de que fue encarcelado en el tiempo por Herodes. Lo encarcelaron porque él se puso a señalar pecados que él estaba haciendo que no eran agradables a Dios. Entonces, en medio de esa agonía, en la cárcel, su fe decayó. Y él mandó a unas personas a preguntar. Dice Lucas 7:18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó a Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces él entró en dudas. Él lo bautizó a Jesús, sin embargo, entró en dudas de que si realmente Jesús era el que andaba ahí. Entonces su fe decayó, porque en medio de los problemas muchas veces nuestra fe decae. Dice, y respondió Jesús, les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Entonces fue la respuesta que le mandó Jesús a Juan, haciéndole ver todo lo que él estaba haciendo como Mesías. Entonces cuando vemos acá, realmente Jesús mandó a consolar con estas palabras a Juan, entendiendo lo que él estaba viendo. Fíjense de que llama la atención, posiblemente Juan estaba esperando que Jesús llegara a liberarlos como Mesías, como era el precursor para irlos a salvar, porque andaba haciendo un trabajo para él. Sin embargo, Jesús no actuó de esa manera. Ya el plan de lo que es de Dios hacia Juan el Bautista ya había concluido. Él ya había anunciado la llegada de Jesús y ya era momento para que él menguara y que Jesús se diera a conocer. Entonces, Lucas 7:28 dice de que Jesús mencionó, les aseguro que en este mundo no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. Sin embargo, el menos importante en el reino de Dios es superior a Juan. Entonces, cuando llegan estos amigos a preguntar si él era Mesías, después que lógicamente Jesús les dice a la gente lo grande que era Juan. Y la pregunta que vemos acá es, ¿y qué lo hizo grande realmente? ¿Qué lo hizo grande a Juan? Entonces, cuando nosotros vemos acá, dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, Jesús, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces, qué grande Juan el Bautista. Os digo que entre los nacidos de mujeres
no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Qué increíble esta parte que acabamos de leer, que nos hace ver que si nosotros creemos en Jesús, lógicamente al llegar al cielo, lo vamos a hacer ya revestidos por la presencia de Dios. Entonces, lógicamente, cualquier persona que esté bajo su presencia va a ser limpiado por el bautizo que Jesús nos hace, por su Espíritu Santo, y seremos superiores de lo que era Juan aquí en la tierra. Sin embargo, es algo grande saber que los más grandes de los profetas, nosotros pudiésemos llegar a ser superior que él en el cielo, con la limpieza que Dios nos va a hacer. Entonces es un reto grande para que nosotros sigamos su camino. Entonces, acá lo que tenemos que aprender es qué es lo que lo hizo grande a Juan el Bautista. Jesús mencionó que no había alguien más grande que Juan el Bautista. Pero, ¿qué lo hizo grande? No fue utilizado para grandes milagros. Si vemos a Moisés, Moisés fue utilizado para abrir el mar, las plagas de Egipto, para liberar a lo que es Israel de la esclavitud. Elías ora y cae fuego. Entonces ora y deja de llover. Isaías escribió el libro del Mesías, conocido como el libro mesiánico. Por tanto, lo que había sobre él escribió todo lo que venía sobre la venida de Jesús, que es parte de Isaías, habla mucho de lo que es la venida de Jesús. Eliseo fue utilizado para hacer el doble en los milagros de Elías. Pero ¿qué hizo Juan el Bautista? Entonces, para ser considerado el más grande de todos los profetas, lo primero que hizo fue que preparó el camino de Jehová. Entonces, en una época de oscuridad, él preparó el camino. Nosotros también hay mucha gente viviendo en época de oscuridad y somos llamados a preparar ese camino para que conozcan a Jesús, al Jesús de Juan, al Jesús que nosotros conocemos. Llevó también consuelo para el pueblo de Dios. O sea, Juan el Bautista, en medio de la oscuridad, en medio de incertidumbre, ellos están viviendo una época terrible, pero él vino a traer esperanza. Nosotros somos llamados a llevar esperanza al pueblo de Dios. Predicó sobre el arrepentimiento de pecados. También se nos hace el llamado a que que hagamos evangelismo a través de todo lo que Jesús nos enseña en su palabra. Bautizó como un símbolo de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, en la libertad de pecado. Nosotros también tenemos que ser precursores de ello para que la gente conozca a Jesús y se limpie del viejo hombre. Predicó sobre la venida de Jesús como su tema principal. Él predicó sobre la primera venida de Jesús. Nosotros somos llamados a predicar la segunda venida de Jesús. Entonces Jesús viene pronto. Somos llamados a conocerlo, a poder también tener nuestra propia historia con él, a que si nos pregunta a alguien, nosotros sepamos responder quién es Jesús para nosotros. En conclusión, si evaluamos el ministerio de Juan, no fue fácil su trabajo. En tiempos de oscuridad, como la que hoy estamos viviendo, hay tanto problema a nivel mundial, terremotos, tragedias, huracanes, todo lo que se está viviendo. Hay mucha gente que no interpreta qué es lo que está pasando, epidemias, todo eso. Es un tiempo de oscuridad en el cual mucha gente necesita la palabra de Dios para tener esperanza. Hace falta la palabra de Dios para que calme sus temores, su alma. También fue utilizado para preparar el camino a Dios. Dios nos quiere utilizar a cada uno de nosotros para que hablemos a lo que nos rodean, a nuestra familia, a nuestros amigos, sobre lo que es estar con Cristo en nuestro corazón. Jesús nos dice que nosotros podremos ser mayor que Juan cuando estemos en el cielo. Entonces sí creemos en Jesús. Entonces, en un tiempo lleno de incertidumbre, oscuridad, debemos de predicar en el desierto que mucha gente está viviendo. Así Juan predicó en el desierto, pero era un desierto físico, si lo vemos así. Pero mucha gente está viviendo desiertos, momentos de soledad, y por ello nosotros somos llamados a predicarles sobre ese Dios que da vida y vida en abundancia. Nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio para que la gente también conozca a Jesús a través de nosotros y que conozcan cuál es el camino a Dios. Como decía Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Nosotros también somos llamados a clamar en medio de ese desierto que vive cada persona sin Cristo, a preparar camino a Jehová y a enderezar esos momentos de soledad para que la gente pueda ser libertada de la esclavitud que el enemigo tiene atrapados sus pensamientos, sus sentimientos con temores y no lo permiten actuar. Nos deja paralizados porque no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Que Dios les bendiga.